Hola, bienvenidos una vez más a Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. Como siempre, estamos muy agradecidos que usted nos esté escuchando a esta hora del día jueves 20 de agosto del año 2020. El mensaje de hoy se titula Una señal milagrosa, pero antes escucharemos una alabanza a nuestro Señor interpretada en la voz de nuestro hermano Hernán Núñez desde su casa, quien interpreta la canción Conmigo estás de René González. Dios les bendiga. Queda por andar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. Si habrá tropiezos, no puedo precisar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, mas tengo la certeza de que estás conmigo. En tu presencia quiero estar, vengo a saciarme con tus aguas. En tu casa mi alma puede reposar. En tu mirada y sanidad recibo paz cuando me hablas. No temeré al mañana si no estás. Conmigo estás, tú conmigo estás. Largo camino me queda por andar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. Si habrá tropiezos, no puedo precisar, mas tengo la certeza de que estás conmigo. Y en el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En el valle de sombra no temeré, aunque rujan los vientos no temeré, pues tengo la certeza de que estás conmigo. En tu presencia quiero estar, vengo a saciarme con tus aguas. En tu casa mi alma puede reposar. En tu mirada y sanidad recibo paz cuando me hablas. No temeré al mañana si tú estás, tú conmigo estás. Quiero estar, vengo a saciarme con tus aguas. En tu casa mi alma puede reposar.
vivo en paz cuando me hablas. No temeré al mañana si tú estás. Tú conmigo estás. Tú conmigo estás. Hola hermanos, la lectura de esta tarde se encuentra en Jueces capítulo 6, versículo 36 al 40. La Biblia dice: Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón obedeció a Dios y derribó los altares de Baal y de Acera. Sabía que había tenido un encuentro directo con Dios. Ahora tenía que enfrentarse a los enemigos de Israel, los madianitas, que habían aterrorizado al pueblo desde años. Antes necesitaba asegurarse una vez más de que el Señor estaría con él, y tomó un vellón de lana esperando que Dios hiciera una señal milagrosa. Esta tarde quisiera compartir 3 pensamientos relacionados al texto. Primero, nuestro Dios hace señales milagrosas. Segundo, ¿quiénes son los que demandan señales milagrosas? Tercero, cómo Dios revela hoy su voluntad. Primero, nuestro Dios hace señales milagrosas. Gedeón pidió señales a Dios y Dios lo concedió. Es innegable que Dios tiene el poder de hacer señales milagrosas. La Biblia contiene muchos relatos maravillosos hechos por Dios, pero ella no está llena de estas señales. No ocurrieron frecuentemente. Muchas veces pasaron siglos en que no ocurrieran. Los vemos en el tiempo de Moisés y Josué, intermitentemente en el tiempo de los jueces, y luego en los días de Elías y Eliseo, para desaparecer casi por completo hasta los días de Jesús y sus apóstoles. Es importante notar que Juan el Bautista no hizo ningún milagro en su ministerio, y que nuestro Señor no realizó señales milagrosas hasta cumplir los 30 años. Juan capítulo 2 versículo 11 dice: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y este verso nos dice cuál es el propósito de sus señales: para que la gente creyera en él. No lo hizo para demostrar que Dios puede hacer milagros. Los israelitas lo sabían, tenían el Antiguo Testamento. Ni tampoco lo hizo para ayudar a la gente enferma a que se sintiera mejor, o para saciar el hambre de los hambrientos. Fue para que creyeran que él era el Mesías prometido. El libro de Juan capítulo 20 versículo 30 y 31 dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios hizo señales ante Gedeón para acrecentar su fe. Hoy muchos creen que Dios está haciendo señales nuevamente a través de ciertos hombres. El problema es que ellos no pueden igualar las señales hechas en la Biblia, y las señales que realizan no tienen el mismo propósito por el cual se realizaron en las Escrituras. Al fallar en el prodigio, la excusa de ellos es que la gente no tiene fe, pero en el Nuevo Testamento la fe no tuvo nada que ver con las sanidades espectaculares. 9 de los 10 leprosos que Jesús sanó aparentemente no tenían fe, y parece obvio que Lázaro de Betania no necesitó de fe para ser resucitado de los muertos. Los apóstoles realizaron señales milagrosas para establecer el hecho de que el Mesías había llegado y les había dado su palabra. Efesios capítulo 2 versículos 19 y 20 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La Iglesia debe crecer sobre la palabra entregada por los apóstoles. Los ministros de Dios de la actualidad no necesitan hacer milagros y señales para probar que lo que predican es la palabra de Dios.
El siervo de Dios simplemente lee la voluntad divina en las Escrituras. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Ahora estás pensando que has visto cosas maravillosas, pero debes comprender que no todo proviene de Dios. Satanás también hace señales. El libro de Marcos capítulo 13 versículo 22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Satanás sabe que los milagros producen un gran impacto en las personas, incluso en los creyentes, y quiere alejarlos de la verdad. El libro de Job dice que le atribuyeron a Dios el fuego que cayó del cielo, siendo que provenía de Satanás. No todo lo que parece de Dios lo es. Lot, al mirar Sodoma y Gomorra, dijo que era como el huerto de Jehová. Cuando aparezca el anticristo y su falso profeta, hará muchas señales para engañar a la gente, y el mundo irá en pos de ellos maravillados. Hermanos, hay pasajes que han llevado error a muchos, como aquel en Marcos capítulo 16, versículos 17 al 20, donde dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Se dice que estos versículos son aplicables a todos los creyentes en todos los tiempos, pero el mismo pasaje aclara que era para los apóstoles. Solo ellos hicieron milagros. El libro de los Hechos lo indica una y otra vez. Otro pasaje es el de Juan capítulo 14, versículo 12, donde dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nuevamente las palabras son dirigidas a los apóstoles, y en verdad hicieron señales milagrosas como Cristo las había hecho, aún el resucitar a los muertos. Pero Jesús dijo que harían mayores, por cuanto las señales de Jesús fueron inconclusas, ya que los muertos resucitados volvieron a morir, los alimentados volvieron a sentir hambre, los pescadores tuvieron que volver a pescar, etc. Pero la obra de los apóstoles perduraría, ya que las señales acompañarían la predicación del Evangelio de nuestra salvación, el cual transforma a través de la sangre de Cristo el corazón del hombre por la eternidad. La era apostólica terminó, y con ella las señales milagrosas. La última señal milagrosa de sanidad que el apóstol Pablo experimentó fue en Malta, al ser mordido por una serpiente, pero luego no puede sanar a Epafrodito o a Timoteo, y dejó enfermo a Trófimo en Mileto. Mientras que la revelación escrita se completaba, las señales iban disminuyendo. Algunos han sugerido que para el año 70 después de Cristo, las señales milagrosas de la era apostólica terminaron totalmente. El primer libro de Corintios capítulo 13, versículo 8 al 11 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La Biblia llama a la escritura completa lo perfecto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, dice el Salmo 19:7. Hoy solo un pueblo que ignora la palabra de Dios necesita de señales milagrosas. Es muy probable que Juan, el último sobreviviente de los apóstoles, en los últimos años de su vida no experimentara más señales milagrosas. Hoy en día las iglesias están bajo tremenda presión para demostrar a la sociedad incrédula que Dios está vivo y que puede hacer las mismas señales que se han escrito en su palabra. Muchos buscan señales desesperadamente para creer, y otros las ofrecen descaradamente. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús hablando: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Personas que nunca fueron salvas hicieron señales, las cuales no provenían de Dios. Dios es soberano, Él hace señales cuando quiere, donde quiere, y si Él lo desea, y no procederá según el capricho de ningún hombre. Segundo, ¿quiénes son los que demandan señales?
Es interesante que Gedeón es contado entre los hombres de fe en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 32. Su petición fue hecha cuando predominaba la incredulidad, la idolatría, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lamentablemente muchos piden señal debido a, número 1, la desobediencia. Dicen, ¿cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere que haga? Nuestro problema generalmente no es nuestra falta de conocimiento de la voluntad de Dios, sino nuestra falta de obediencia. Imagínese que a un hombre de negocio le ofrecen un ascenso. No hay nada malo en tener una promoción y un mejor salario, pero esta promoción en particular significa que él tiene que viajar y por lo tanto no podrá ver a su familia. En otras palabras, no estaría cumpliendo con su primera responsabilidad dada por Dios, la cual es su familia, y él está consciente de eso. Sin embargo, el ofrecimiento es bastante tentador, ya que este hombre sabe que Dios ha revelado a través de su palabra que él debe criar a sus hijos, lo que no puede hacer a distancia o vía online, pero él le pide a Dios una señal, si debe aceptar el trabajo o no. Le dice al Señor, si me ofrecen tal cantidad de dinero será la señal de que es tu voluntad. Si mi esposa me dice que está de acuerdo, sabré que es lo correcto. ¿Cuál es el problema con esto? El problema no es con lo que no sabemos, sino con lo que no hacemos. Este hombre es desobediente a lo que Dios ha revelado en su palabra. Otros ejemplos los hallamos en aquellos cristianos que quieren una relación de noviazgo con el fin de casarse y formar una familia, pero es en yugo desigual, segundo libro de Corintios 6:14, o aquel que necesita un empleo, pero la opción le llevaría a corromper su integridad, tendría que engañar, o aquel que se le ofrece participar de una actividad recreativa y es en el día del Señor y no podrá congregarse. ¿Cree usted que estas personas necesitan una señal para conocer la voluntad de Dios? ¿Será necesario un vellón mojado? Si el programa de televisión tiene escenas inapropiadas, ¿tiene que buscar una señal para saber si debe cambiar el canal? Cuando las conversaciones se convierten en chisme, ¿cree que Dios debe decirle en un sueño que debe apartarse? ¿Será que necesitamos una epifanía para abandonar el odio, el rencor, la envidia o la mentira? Definitivamente aquellos que andan pidiendo confirmación para este tipo de decisiones buscan pretexto para no hacer lo que es bueno. Segundo, muchos piden señales debido a la incredulidad. Ellos dicen, Dios, ¿puedes hacerlo? ¿Puedes colocar mesa en el desierto? Sí puede. Atrevidos, como si Dios tuviera que demostrar algo. Satanás vino a Jesús en el desierto diciéndole, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Jesús dijo en 2 ocasiones que la generación mala y adúltera demanda señal. Su punto era que las señales que ya les había dado, su cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, las sanidades y los milagros, eran suficientes para que pudiesen responder a la verdad, si la verdad era lo que buscaban. En Lucas capítulo 1, versículo 18, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pidió una señal de confirmación, el Señor le hizo mudo hasta que naciera su hijo. El caso de Tomás es muy revelador. En Juan capítulo 20, versículos 25 y 26 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Número 3. Además están los que piden señales debido a su inseguridad. Gedeón quería estar seguro si era realmente la voz de Dios que él estaba oyendo y que entendía sus indicaciones. Pidió a Dios una señal que demostrara que todo era real. Quería asegurarse de que no era algo suyo, que todo lo que ocurría no era su imaginación o solo sus deseos, que se engañaba creyendo que Dios lo enviaba a una gran misión. Sinceramente no deseaba equivocarse. El asunto de las señales solo obedece a lo íntimo y privado de cada persona. Muchos no piden señales maravillosas, se conforman con que las puertas se cierren al postular a un trabajo. Ellos dicen, Señor, tengo 2 opciones. Si quieres que tome la opción número 1, por favor, haz esto o aquello antes del fin de semana. Y si eso no pasa antes del fin de semana, entonces voy a saber que tú quieres que tome la opción número 2, etc. Algunos prueban con, Señor, haz que mi teléfono suene ahora, o que alguien llame a la puerta. Otros caen en el misticismo de abrir la Biblia al azar y colocar el dedo en algún versículo esperando que Dios les diga qué hacer.
Otros esperan que Dios envíe a un desconocido para que les diga lo que deben hacer. Dios, ante nuestras inquietudes, puede responder mediante extrañas manifestaciones. Cuarto, están también los que piden señales debido al temor. Los vellones generalmente están motivados por temor. Dios parece estar dirigiendo a la persona en cierta dirección, pero ese camino no ha sido transitado. Le ofrecen un puesto importante, tiene que pararse delante de personas y ejercer cierto liderazgo. La persona no se siente capaz de hacerlo, siente temor, y allí es cuando necesita estar segura de que Dios le ha asignado tal responsabilidad. Tercero, ¿cómo Dios revela su voluntad? Como cristianos tenemos poderosas herramientas que Gedeón no tuvo. En primer lugar, tenemos la palabra de Dios, que sabemos es una lámpara en nuestro caminar. El Salmo 119, 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Dios nos ha asegurado que su palabra es todo lo que necesitamos para estar completamente equipados para cualquier cosa y todo en la vida. No necesitamos de señales, voces, visiones para conocer la voluntad de Dios. El apóstol Pedro, a pesar de haber tenido una experiencia sobrenatural en el monte de la transfiguración, dijo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 19. El apóstol Pablo manda a los colosenses que la palabra de Dios more en abundancia en ellos. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dios no esconde su voluntad a los que la buscan. Dios prometió en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿por qué Dios prometería obrar su voluntad en su vida y luego hacerle imposible a usted que la descubra? ¿Por qué Dios querría hacer que descubrir su voluntad sea tan difícil? Sería una contradicción, ¿o no? Dios no está jugando a las escondidas. Dios no nos hace correr por todos lados buscando su voluntad. El asunto es que algunas veces no estamos preparados para entender su voluntad. Jesús les dijo a los apóstoles en Juan 16, 12, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». Y Pablo a Timoteo, «Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo». Segundo libro de Timoteo 2:7. Muchos cristianos constantemente piden confirmación a Dios cuando quieren saber su voluntad. Es como si las escrituras fuesen insuficientes y fuera necesario otro medio de respuesta. No tenemos necesidad de echar suerte o pedir respuesta mediante visiones y sueños. De hecho, la gran mayoría casi siempre toma de referencia la historia de Gedeón, porque si Dios le confirmó a Gedeón sus inquietudes, dicen ellos, también con nosotros hará lo mismo. En segundo lugar, cada cristiano tiene el Espíritu Santo, quien es Dios mismo, quien mora en nuestros corazones para orientar, dirigir y guiar nuestro camino. Antes de Pentecostés, los creyentes solo tuvieron el Antiguo Testamento y fueron dirigidos desde el exterior por la mano providencial de Dios. Juan capítulo 16, versículo 13 y 14 dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». En tercer lugar, tenemos la oración. La Biblia dice en el primer libro de Tesalonicenses 5:17, «Orad sin cesar». Buscar la voluntad de Dios es algo que deberíamos hacer apasionadamente. La oración no es muy popular en nuestros días, ya que buscamos que todo ocurra instantáneamente. Quizá le dé a Dios 5 o 10 minutos en la mañana, o quizá un pequeño tiempo en la noche, pero un día se encuentra con una crisis en su vida y no sabe qué hacer. El problema es que no le hemos dado al Espíritu de Dios el tiempo suficiente para trabajar en nosotros. Como resultado estamos sin dirección. Temo que muchas veces sacamos nuestros vellones porque no hemos administrado bien nuestro tiempo dedicándolo a orar y no nos hemos preocupado de nuestra relación con el Señor. Es más importante gastar tiempo con el Señor que tratar de descubrir cómo funciona el vellón. En cuarto lugar, el consejo bíblico de otras personas. Dios ha puesto personas las cuales nos pueden guiar para una correcta decisión. Los padres, los pastores, personas piadosas, etc. Los vellones a veces se usan para evitar el consejo bíblico, ya que sabemos lo que esas personas nos dirán y no es lo que queremos escuchar. ¿Qué hacemos? Recurrimos a algo más. Sacamos un vellón de lana y ponemos las condiciones que nos gustan y podemos controlar. En quinto lugar, Dios nos ha dado el sentido común. Dios nos ha dado la capacidad de razonar y tomar decisiones sabias, el buen juicio en asuntos prácticos, la prudencia o discreción, la sabiduría de saber qué hacer, cuándo y dónde en las diferentes áreas de nuestras vidas. Cuando buscamos la perspectiva de Dios,
¿Qué haría el Señor en mi lugar? ¿En qué se glorificará el reino de Dios con lo que pretendo hacer? Hermano, como cristianos no tenemos necesidad de usar vellones para determinar la voluntad de Dios, porque Él actúa bajo su soberanía y propósitos divinos. Pero Dios también ha dicho en la Biblia lo que quiere, clara y objetivamente, para que usted no tome decisiones a la ligera y después vea si los resultados eran correctos o no. Todo se trata de conocer a Dios mediante la Escritura, y a su vez tendremos luz y dirección para hacer lo que es agradable al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo pastoral.